Feliz sábado, hermanos y amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Es un privilegio encontrarnos aquí con ustedes para estudiar la palabra de Dios. En estos momentos vamos a comenzar una serie de 3 temas, pero antes quiero tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte por el privilegio de presentar tu palabra. Pedimos la presencia de tu Santo Espíritu, que sea Él quien nos guíe y nos dirija, para que todo lo que se diga a continuación sea para tu honra, para tu gloria y para el crecimiento espiritual de aquellos hermanos y hermanas y amigos que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Te lo pedimos y agradecemos por Jesús nuestro Señor. Amén. El tema de esta mañana que vamos a desarrollar y que va a ser una serie, como dije, de 3 temas, lleva por título Probad los espíritus, y vamos a ver hoy la parte 1. El texto bíblico del cual vamos a estar enfatizando en estos 3 temas se encuentra en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, que dice lo siguiente: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Bien, antes de abordar el tema de análisis de este texto, quiero por un momento que hagamos una comparación. Que ustedes observen la realidad del mundo, todo lo que está sucediendo en este momento del mundo, y lo comparen con la palabra de Dios. Especialmente lo que dice Mateo 24. Si ustedes van allí a Mateo 24, versículos del 6 al 8, allí nos dice que en el tiempo del fin, el cual estamos viviendo, va a haber guerras, rumores de guerra, nación contra nación, reino contra reino. Habrá peste, habrá hambre, terremotos en diferentes lugares, pero aún no es el fin, dice el Señor. Esto apenas es el principio de dolores. Y sin duda alguna, nosotros en estos momentos somos testigos oculares de estas señales que se están cumpliendo delante de nuestros ojos. No obstante, el tema que vamos a desarrollar, yo quiero hacer énfasis, llamar la atención a otra señal que se encuentra en Mateo 24, pero la gente en general, los cristianos en general, no están digamos, al tanto de esa señal. No se habla mucho de esa señal. Y sin embargo, el Señor Jesucristo enfatiza solo en el capítulo 24 de Mateo 4 veces esta señal. Por lo tanto, para el Señor Jesucristo, esta señal es sumamente importante. Y vamos a descubrirlo leyendo 4 versículos en Mateo 24. Y estos versículos se encuentran. Versículo 4, 5, 11 y 24. Comenzamos por el versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y muchos falsos profetas, versículo 11, se levantarán y engañarán a muchos. Y ahora es el versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Tal como nosotros podemos ver a través de estos 4 versículos, el engaño es una señal notoria para el tiempo del fin. Y actualmente la gran mayoría de las personas utilizan el engaño en su vida diaria. Se engaña muchas veces en la política, se engaña en los negocios, se engaña en el trabajo, en distintos tipos de relaciones. Es decir, que las personas utilizan el engaño impunemente como si no tuviese graves consecuencias. Pero el Señor Jesucristo en Mateo 24 y en otros textos de la Biblia advierte en particular el engaño de aquellas personas
que utilizan la palabra de Dios para torcerla, para tergiversarla, para presentar una falsa verdad. Así como lo dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16, cuando Pedro está hablando sobre las cartas de Pablo, que dice que algunas son difíciles de entender, y entonces continúa diciendo, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Hoy más que nunca, gracias a la tecnología, tenemos fácil acceso para ver y para escuchar una gran diversidad de expositores de la palabra de Dios. Si bien muchos de los temas presentados son correctamente verdaderos, genuinos, que hablan de la verdad bíblica, también encontramos temas que los que presentan es el error. Y a veces el error está bien disfrazado de verdad, que hay que escudriñar profundamente la palabra de Dios para poder determinar si ese mensaje que trae cierto mensajero proviene de Dios o proviene de las tinieblas. Así que a veces también se presentan los casos de que algunos hermanos de iglesias, cautivados por ese nuevo mensaje, por esa nueva verdad, viene trayendo a los otros hermanos esa falsa doctrina, y entonces allí comienza el problema, porque las personas que están en la verdad, cuando le presentan una mentira bien disfrazada, comienzan a dudar. Y eso es lo que el enemigo está tratando de hacer, que las personas duden de que la verdad es lo correcto. Y entonces muchas veces sucede que personas que estaban en la verdad la abandonan para ir en pos de la mentira. Así que debemos tener ese cuidado, hermanos, de no caer en ese error. Al rechazar a Cristo, la luz verdadera está abrazando la mentira, está abrazando las tinieblas. Así que tenemos que tener cuidado en ese aspecto. Por tal razón, el Señor Jesucristo nos advierte y nos insta allí en el versículo que comenzamos hablando, primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, donde el Señor nos llama, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. De igual manera, tenemos allí también a primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Así que como fieles cristianos tenemos la tarea de probar los espíritus. Muchos creyentes se dejan guiar por señales y prodigios y falsos milagros, tal como lo dice Mateo 24, 24. Y van a ver, se van a producir esos milagros, como dice el versículo, que intentará engañar aún a los escogidos. Entonces, de esa manera se acepta a veces doctrina como si fuera verdad, nada más que por las señales y milagros. Y este es el error de muchas personas que se dejan llevar por esas señales y por esos errores y por esos milagros, y lo que están haciendo es introducirse al error, abrazar el error, seguir el camino de las tinieblas. Tal vez alguno pueda pensar que si tenemos la tarea de probar los espíritus, entonces debemos participar de una sección espiritista en la iglesia. No, hermano, eso no quiere decir. Hay que interpretar bien este versículo. La palabra, los pensamientos y las obras de cada uno de nosotros, los que buscamos de Dios todos los días, de los que estudiamos la palabra de Dios, los que estamos constantemente orando al Señor,
somos movidos por el Espíritu Santo de Dios. Pero hay otras personas que se dejan guiar por otros espíritus. Por eso nosotros tenemos que eh, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Porque hay otro espíritu que también mueven a otras personas. ¿Para qué? ¿Para decir la verdad? No, para decir el error. Aquí tenemos un versículo clave, que es Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el en que en vosotros, Dios a través del Espíritu Santo, el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si hay espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que mueve a personas a hacer la voluntad de Dios, obviamente hay espíritus de las tinieblas que mueven a otras personas a que propaguen el error. Por lo tanto, hermanos y hermanas, probar los espíritus es analizar el mensaje que se nos ha dado siguiendo ciertas normas bíblicas que vamos a exponer a continuación, mediante las cuales nosotros vamos a determinar si el mensaje viene de Dios o viene de las tinieblas. Y vamos a comenzar directamente estas normativas que son muy importantes, que nosotros debemos recordar y tener en cuenta siempre cuando nosotros nos dan un mensaje, recibimos un mensaje, o escuchamos o vemos un mensaje en las redes sociales, tenemos que analizarlo a través de esta normativa. La primera es que el mensaje debe estar en perfecta armonía con la palabra de Dios. Y allí tenemos un versículo clave que es Isaías 8:20, que dice lo siguiente: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no le ha amanecido. ¿Qué quiere decir este versículo? Mucha gente lo entiende perfectamente bien, pero hay otras personas que no lo entienden. Todo mensaje debe estar en plena armonía en dos cosas: con la ley y con el testimonio. ¿Qué es la ley? La ley, hermanos, es el Pentateuco, los 5 libros primeros de la Biblia. Y dentro de esos 5 libros se encuentran los 10 mandamientos, extendidos del 1 al 10, 2 veces. La primera en Éxodo 20, del 1 al 17, y la otra en Deuteronomio 5, del 6 al 21. Pero también se encuentra la ley de Dios resumida en Deuteronomio 6, por ejemplo. La ley se refiere a los 5 primeros libros de la Biblia. El mensaje que nos trae tiene que estar en armonía con esos libros. Sin embargo, aquí habla del testimonio. ¿Qué es el testimonio? Bueno, cuando Cristo estaba en vida aquí en la tierra, él, hablando con los judíos, les dijo allí en Juan capítulo 5, versículos 39, vosotros escudriñad las escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna. Y luego la parte clave dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que las escrituras es el testimonio de Cristo. Claro, para el momento que Cristo estaba con vida aquí, el testimonio era solamente el Antiguo Testamento. Pero tenemos también allí en Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, que nos dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y la pregunta es, los apóstoles, Juan, Pedro, Pablo y los demás apóstoles, ¿tenían el espíritu de profecía? Por supuesto que sí. Ellos profetizaron. Pero nosotros como adventistas también creemos que el espíritu de profecía se manifestó en nuestra iglesia en la persona de Ellen Gold White. Y ella misma afirmó en sus citas bíblicas que la Biblia es la única regla de fe y doctrina. Los escritos de Elena Gold White no reemplazan las escrituras, sino que dirige al lector otra vez de regreso a la santa palabra de Dios, que es la Biblia.
En sus escritos se aplican principios bíblicos que exaltan a Dios, a Cristo, es decir, Dios el Padre, el Hijo y al Espíritu Santo. Ese es el punto 1. El mensaje tiene que estar en armonía con la palabra de Dios, Isaías 8:20. Ahora, el segundo punto o normativa a la cual nosotros tenemos que tener en cuenta es que el mensaje debe exaltar a Dios. Y debemos entender que Dios es un solo Dios manifestado en tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, los versículos que apoyan esta normativa, lo vamos a leer primero en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2, que dice lo siguiente: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Luego pasemos a leer a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber. Así que el verdadero mensaje exalta la divinidad plena y la humanidad de Cristo. Afirma su real encarnación, reconoce su ministerio expiatorio en el santuario celestial como el único intercesor, mediador y redentor, y también presenta la función del Espíritu Santo en la tierra. Vamos ahora al punto 3. El punto 3 se refiere al cumplimiento profético. Si el mensaje tiene una predicción, esa predicción debe cumplirse exactamente tal como el profeta la proclamó. Y ahí tenemos el versículo que confirma lo que yo estoy diciendo. Y se encuentra en Jeremías capítulo 28, versículo 9, que dice lo siguiente: el profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como profeta que Yahvé Dios en verdad envió. Un falso profeta puede presentarse con una apariencia piadosa, puede realizar ciertas señales y manifestaciones y tener mucha popularidad, pero si sus predicciones no se cumplen, entonces ese profeta no fue enviado por Dios. Y según como lo dice Deuteronomio 18, capítulo 22, versículo 22. Deuteronomio 18, versículo 22, que dice lo siguiente: si el profeta hablare en nombre de Yahvé Dios y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Yahvé no ha hablado. Con presunción la habló tal profeta. El punto número 4 se refiere los frutos del mensajero y del mensaje. Mateo capítulo 7, versículos 15 y 16 dice lo siguiente: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Es muy importante tener en cuenta el carácter del mensajero. Se debe evaluar en él si su vida moral es coherente con lo que él predica, su humildad, su coherencia en cuanto a la doctrina. Si es muy importante también el impacto que el mensajero y el mensaje da hacia los demás, hacia los otros, a los que los escuchan. Comprobar si los resultados espirituales en las personas
que reciben el mensaje es también coherente con el crecimiento espiritual, si hay más amor hacia la verdad en las personas, si hay más interés en la santidad, si se obedece mejor a Dios a través de su ley, a través de su palabra, de sus mandamientos. Todo eso hay que evaluarlo para ver si lo que el mensaje trae produce ese crecimiento espiritual en las personas. Vamos ahora a la quinta normativa. Tiene que haber conformidad en la gran controversia. Nosotros como adventistas del séptimo día creemos que toda la humanidad, consciente o no, está sumida en el gran conflicto entre Cristo y Satanás. Así que todo mensaje verdadero debe ubicarse dentro de ese contexto, dentro de ese marco. Por lo cual, un mensaje de Dios debe llamar a la obediencia y a la verdadera adoración, porque los mensajes del último tiempo advierten acerca de que hay un juicio, de que hay que prepararse para la segunda venida de Cristo en majestad y gloria, y exhorta a las personas que están confundidas en un lugar equivocado llamado Babilonia. El mensaje presente le tiene que decir a esas personas: salid de ella, pueblo mío. Es decir, salid de Babilonia. Y ahí tenemos una diversidad de versículos que avalan lo que yo estoy diciendo. No lo vamos a leer por honor al tiempo, pero ustedes lo pueden leer en sus casas. Apocalipsis 14, del versículo 6 al 12, y también Apocalipsis 18, versículo 4, donde Dios directamente le dice a su pueblo que está en Babilonia: salid de ella, pueblo mío. Así que un mensaje falso, el mensaje falso lo que va a hacer es promover relajamiento espiritual, va a quitar la urgencia del juicio, va a minimizar la prueba final en la cual la observancia del Shabbat, del sábado, el verdadero día del Señor, juega un papel sumamente importante. Y entonces muchas personas van a pensar de que por un día Dios va a destruir a muchos cristianos. Y entonces por allí se va la idea para no hacer caso a las advertencias que Dios nos hace a través de su palabra. Un mensaje obviamente falso va a exaltar el poder humano o de un sistema religioso corrupto por sobre la palabra de Dios. Promueve la unidad prescindiendo de la verdad. Sustituye la obediencia por emoción. Si la gente se emociona, piensa que ya está todo, se consiguió el objetivo. Vamos a la normativa número 6, edificación de la iglesia. El verdadero mensaje profético tiene como objetivo edificar la iglesia. Y vamos a leer allí unos versículos que nos respaldan. Se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 14, versículos 3 y 4. Dice lo siguiente: pero el que profetiza, es decir, el que predica, el que proclama el mensaje, habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, el que proclama, el que predica, edifica a la iglesia. Por lo tanto, hermanos, un mensaje que divida a la iglesia, indudablemente ese mensaje no viene de Dios, viene de las tinieblas. Y vamos ahora a ver la última normativa. Y es que el mensaje que trae ese mensajero tiene que estar en armonía profética. ¿Qué significa esto? Que el mensaje de un verdadero profeta obedece a Dios y en su santa palabra, y la proclamación no contradice lo que escribieron los autores bíblicos antes que él, los profetas anteriores que hablaron antes que él.
Así que ahí tenemos un versículo muy importante que se encuentra en Primera de Corintios capítulo 14, versículos 32 y 33, que dicen lo siguiente. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. En conclusión, hermanos y amigos que nos están siguiendo en nuestro canal a gran voz, para determinar si un mensaje que nos trae un mensajero o un mensaje que nosotros podemos escuchar en las redes sociales, si ese mensaje proviene de Dios, tenemos que ver si cumple estas 7 normativas básicas y fundamentales. Y las normativas que hemos visto son que el mensaje está en armonía total y perfecta con la palabra de Dios. No contradice ninguna doctrina bíblica establecida. Y vimos que Isaías 8:20 juega un papel importante. La otra normativa debe exaltar siempre a Dios. Y a Dios lo debemos entender como un Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y además distingue bien las funciones de cada uno de ellos. Distingue las funciones de Cristo en el cielo y las funciones del Espíritu Santo en la tierra. 3. Si el mensaje contiene predicción, alguna predicción futura, debe cumplirse tal como el profeta de Dios lo dijo, si es que es de Dios. Si no se cumple, sabemos que viene de las tinieblas. El punto 4 es que ese mensaje debe producir en la persona que la escucha santidad, obediencia, es decir, más acercamiento a Dios, debe producir frutos espirituales. El punto número 5, fortalece la obediencia a Dios, fortalece la fe, fortalece el estudio de la palabra y también la preparación para el encuentro con Cristo. Y sabiendo también que debemos prepararnos para un juicio antes de que venga Cristo. El punto 6, la normativa número 6, es que ese mensaje debe edificar la iglesia. La iglesia tiene que crecer espiritualmente. Si la iglesia se divide, un grupito por acá y otro por allá, entonces ese mensaje obviamente no viene de Dios, proviene de las tinieblas. Y el punto último, el punto número 7, es que hay perfecta coherencia entre los profetas. Por lo tanto, como dice allí segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, nosotros, humanos, pecadores, inmerecedores, Dios nos dejó un gran tesoro. Y ese gran tesoro es que tenemos la palabra profética más segura, a la cual cada uno de nosotros debemos estar siempre atentos. Que Dios nos bendiga en esta mañana.